Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal. Yo soy Jenny Guevara y este video es la continuación del video anterior de Sanando a Papá, un tema diferente a recetas y alimentación, pero como ya sabemos, sanar y ocuparnos de nuestra parte emocional es fundamental para vivir en plenitud y bienestar en todos los sentidos. En el video anterior, si no lo has visto, te recomiendo muchísimo que lo veas. Hablamos de la importancia de sanar a papá, de lo que afecta y cómo te beneficia sanar tu relación con él. Y en este video te vengo a abrir mi corazón compartiéndote mi propia historia con papá. Es como un story time y quise hacer estos videos porque actualmente estoy pasando por el duelo de su pérdida y por la experiencia de sanar mi relación con él. Y por otro lado, quiero también hacerle como un pequeño homenaje, honrar su vida, y a pesar de que a lo mejor hable de algunas cosas no tan buenas que hizo, no lo hago para juzgarlo, sino porque muchas personas se pueden identificar y que es parte de lo que nos tocó, que a lo mejor te tocó un papá que estuvo o que no estuvo, que fue ausente, que fue duro contigo, etcétera. Y hoy les cuento que ya lo veo como el humano, que cometió errores y dio a como él sabía dar, y que hoy decido guardar en mí todo lo bueno que pude aprender de él en el tiempo en que se pudo. Así que si tú has perdido a tu padre, si lo odias, le guardas rencor o lo sigues culpando por todo lo que hizo y no hizo, quédate porque quizás este video te pueda ayudar un poco. Bueno, comienzo con contarles que mi padre falleció hace 2 meses. Es un tema aún muy sensible para mí. Hoy te abro una parte de mi vida y te cuento algo de mi historia con él. Yo tuve lo que yo llamo un padre fantasma, de esos que se aparecen y se desaparecen, o un padre intermitente, iba y venía. Es decir, mi papá ejerció su responsabilidad económicamente en todo hasta que él pudo. Nos pagó los colegios, nos compraba la ropa, no nos faltó comida en la mesa, estuvo en cada cumpleaños de nuestra infancia y después, a medida que íbamos creciendo, se fue haciendo cada vez más ausente. Recuerdo que materialmente hablando, nos dio siempre gusto, tuve los juguetes que siempre pedía, en Navidad nos daba los regalos y estaba un ratico y después se iba. Desaparecía por ahí 3 meses, un mes, volvía y aparecía como si nada pasara. Pero emocionalmente hablando, yo no tuve lo que esperaba de él. Recuerden que cuando hablamos de ausencia o abandono, no es solo física, ¿ok? Muchos padres pueden hoy vivir con sus hijos, pero estar ausentes. Y cuando somos niños, no entendemos, solo sentimos. Y pues todo lo que yo algún día soñé, como sentarme con él a tener una plática de la vida o de cualquier cosa, de pedirle un consejo, recibir una llamada, preguntándome cómo estás, cómo te va en el colegio, qué hiciste hoy, qué tal tu día, o hoy te llevo yo al cole, hoy te recojo, hoy vamos al parque, hoy vamos a comer un helado, vamos a ir a piscina, vamos a la playa. O sea, literal no tengo una foto con él en paseos. La playa la conocí sin él. Yo no tengo en realidad como muchos recuerdos de momentos de calidad con él, momentos que todo niño quisiera tener con sus padres, de cuidado, de presencia, de conexión, de tiempo juntos no tengo, sino que los momentos con él eran efervescentes. Venía, hacía presencia o iba a casa por alguna cosa y salía y hasta luego. Es más o menos como para que se hagan una idea. En pocas palabras, hubo mucha ausencia y abandono de su parte en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, pues él prácticamente no sembró un buen vínculo con sus hijos, ni de comunicación y cercanía. Y todo esto sucede por otra mujer. Él fue dejando su hogar y nunca priorizó su papel de padre y dejó de lado sus propios hijos y terminó criando y dándole todo el tiempo y amor y atención a los hijos de otra persona. Y eso fue una de las cosas que a mí siempre me dolieron en silencio
siempre le critiqué, nunca entendí porque pues la verdad yo nunca le llegué a decir a él nada ni cómo yo me sentía, pero sin darme cuenta pues había causado eso en mí muchas heridas, porque no sé si ustedes sepan, pero para una niña el primer gran amor es su padre. Él es como su héroe y así lo recuerdo, que yo sentía tanta admiración por él, yo lo celaba, yo no quería que ni mi mamá lo abrazara, era mío, era mi papi, era mi todo. Y fui creciendo, pues obviamente muy herida, sentí su abandono, su ausencia, me sentí como traicionada, no me sentía valorada por él, que no era como suficiente para él, pues yo asumía que para él otras cosas eran más importantes que estar conmigo. Y con el pasar del tiempo ya uno va normalizando su ausencia, incluso cuando tenía alguna conversación del tema papá con alguien, yo siempre decía, sí, yo tengo papá, pero nunca lo tuve. Entonces nunca lo tuve porque no compartió tiempo conmigo, no estuvo presente, ni tuve su atención. Entonces yo siempre sentí un gran hueco y un gran vacío, tanto que yo decía que era casi lo mismo pues como a no haberlo tenido. Eso era lo que yo siempre había interpretado de mi relación con papá, eso era lo que yo llevaba adentro inconscientemente. Y también crecí sin una imagen masculina sana, porque la relación de él y mi mamá fue siempre a base de mentiras e infidelidades. Inclusive puedo decir que crecí y vivía con una coraza, pues diciendo que yo nunca iba a tener una pareja como él. Y pues sin darme cuenta, esa relación que tenía con respecto a papá en mi mente y en mi corazón me había generado muchos tropiezos en la vida. Y ahora que mi papá falleció, la verdad yo no pensé que me fuera a desestabilizar tanto, y no porque no lo quisiera, sino porque pues yo decía, por una parte yo ya estaba acostumbrada a su ausencia, a no tenerlo, pero me dolió muchísimo y fue muy fuerte para mí porque además de eso, en el último año antes de su muerte pues pasamos por cosas muy duras, de mucho impacto emocional para nosotros sus hijos, pues no podría compartir por aquí, quizás más adelante, quién sabe, pero el punto es que el dolor que yo sentía al morir mi padre, yo sabía que esa rabia, ese enojo y ese dolor venía de mi niña interior herida. Ella era la que más lo lloraba, porque al morir él, se moría también toda la posibilidad de haber tenido ese papá que tanto anheló, de tener y recibir todo lo que esperó de él desde niña. Un te amo, un abrazo, una conversación, una explicación, de tener su protección, sus cuidados, su presencia e interés en ella. Y pues él nunca en realidad estuvo disponible para eso, y al morir él, esa esperanza también moría. Eso quería decir que ese momento nunca llegaría, y en verdad eso duele muchísimo. Y obviamente me hizo falta en muchos momentos de mi vida realmente importantes, no hablo de un grado o un cumpleaños, pero hoy ya he logrado aceptar y hacer las paces con ese pasado, que así tenía que ser. Además porque comprendí que era algo que yo no podía cambiar. El hecho de él irse, preferir o inclusive permitir negarse el tiempo con sus hijos cuando más le necesitaban y hacer de lado su rol de padre para ejercerlo con otras personas, fue su decisión, no fue la mía. Y no tendría por qué sentirme culpable por eso. Hay una frase muy linda que aprendí de Marian Rojas Estapé y dice que perdonar es viajar al pasado y volver sano y salvo. En el pasado se encuentra información muy valiosa si la sabemos usar a favor, pero no nos podemos permitir que eso determine nuestro futuro ni nuestro presente, porque vivir anclados en nuestro pasado y en esos sentimientos de dolor, de frustración, de melancolía, de decepción, resentimiento, de culpa, reproche, pues nos impide disfrutar la vida que sí tenemos ahora y la que sí podemos cambiar. Y sanar implica aceptar que tus padres no sabían, no saben, no quieren o no pueden darte lo que has estado esperando todo este tiempo, y desde ahí asumir que hoy de adulto eres responsable de tu vida. En mi caso, viajar a ese pasado me ha hecho entender mi historia
Y el poder entender tu historia te hace ser consciente de por qué actúas de cierta manera. De dónde vienen esos traumas que tenemos que sanar y esos patrones que vuelves y repites en tu vida sin entenderlo. Y sin darme cuenta, efectivamente repetí la historia de mamá. Esa historia de la que yo tanto juraba que no me iba a pasar, que no me permitiría. Me vi de la misma manera en que yo recordaba y veía a mi mamá en la relación con papá. Esto es muy fuerte. Di con una pareja que me trató de la misma manera en que papá trató a mamá. Y viví en carne propia el dolor de dar amor y recibir traición. Escogí mal, me relacioné desde esas heridas y repetí el patrón. Esto yo lo pude entender porque por muchos años yo culpaba a mi papá, le guardé rencor por lo que le hizo a mamá, por dejarnos por otra, y me di cuenta que la mayor parte del tiempo lo juzgué y lo vi con los ojos de mamá. Y eso no estaba bien porque no me daba el permiso de amarlo como mi papá, desde mi lugar de hija, porque sentía que dejaba de ser leal a mamá y lo juzgaba como mamá lo hacía. Y todo esto pasa de manera inconsciente. Yo la verdad nunca insulté a mi papá o lo traté mal. Cada vez que inclusive venía a casa lo recibía con mucho amor, pero nunca le pude decir lo que yo sentía, ni lo que pensaba de él, ni nada al respecto, y partió a este mundo sin saberlo. Y todo esto me parece muy importante saberlo. La relación con los hombres la da el padre. La primera relación que tú tienes con el masculino es con tu padre. Él es la primera figura que desata tus relaciones futuras, ya sea con jefes, amigos y con tus parejas, obviamente. Depende cómo tengamos esa relación con nuestra energía paterna, pues desde esas heridas atraemos relaciones con hombres que no están disponibles, o que son infieles, mentirosos, patanes, que no son proveedores, que abandonan, bueno, etc. De ahí pues la importancia de sanar todo lo que tiene que ver con tu padre. Por eso yo te digo, si el tuyo está vivo y accesible, pues aprovecha, porque no sabes cuánto duele querer retroceder el tiempo y hacer las cosas de otra manera y ya no poder. O algo tan sencillo como ir a dar un abrazo, o no sé, traten de hablar esas cosas y sanar con ellos si así lo sientes de corazón. Si no, simplemente ábrete a sanar ese vínculo y no más. Bueno, y ahora sí quiero compartirte el ejercicio que te prometí en el video anterior. Esto es un ejercicio muy poderoso que me ha servido mucho en mi proceso de sanar y también de despedirme de él, ya que lastimosamente no fue mucho lo que pudimos compartir y decirnos en vida, y pues aunque tuve la fortuna de llegar una hora antes de que partiera de este plano, hoy agradezco a la vida por la oportunidad que nos dio de haber podido estar ahí, acompañándole y viéndole dar el último suspiro en su humanidad. Fue un momento muy duro, pero hoy agradezco por haberlo tenido. Y antes de ir a lo del ejercicio, te quiero compartir algunas pautas que les di a detalle en el video anterior, pero que me sirvieron en lo personal para poder sanar mi vínculo paterno y sanar con ese pasado. Primero, entender que perdonar no tiene nada que ver con la otra persona, sino contigo. Es de poder deshacerte de ese sentimiento de odio, de rencor, de reproche, de frustración que llevas dentro de ti, y desde un lugar de responsabilidad y amor propio hacerte cargo de ti mismo y darte lo que otros no te supieron dar. Otra cosa que me ayudó muchísimo fue verlos como un niño. Verlos como niños es la mejor manera de sanar, porque nos ayuda a entender su historia, a entender que fue un adulto que se quedó niño emocionalmente. Aquí en realidad pues somos víctimas de víctimas. No podemos entender su manera de amar si no conocemos su historia, cómo fueron criados, cómo los trataron, el sistema, la época en la que fueron programados. Esto pues me ayudó mucho a dejar de juzgarlo y entender que no podía dar de lo que tal vez nunca recibió, o no sabía simplemente cómo hacerlo. Y aquí te quiero compartir algo muy personal. El año pasado, cuando recién a él lo diagnosticaron, él tenía un cáncer y él queda sin movilidad en sus piernas porque le hace metástasis en la médula,
Bueno, yo siento que todo este momento él se vio cara a cara con la muerte. Les cuento que en esos días, él todos los días me enviaba un mensaje y unas tarjeticas diciéndome cosas que nunca en la vida me había dicho en persona. Por aquí se las comparto. Simplemente quiso escribirlas y mandármelas. Yo en llanto leía y pensaba, wow, o sea, nunca me dijo esto en persona. E igual mi mamá me contó que cuando eran novios, él le mandaba unas cartas muy bonitas, pero nunca le decía esas cosas en persona. Entonces entendí que para él era difícil expresar lo que sentía, que él como que muchas veces intentaba, pero algo como que no lo dejaba, y también me confesó que él sentía gran culpa por habernos abandonado en nuestra infancia, adolescencia, adultez, y me pidió perdón por eso. Esto es algo a lo que yo le doy gracias a la vida, porque él pudo expresarme eso, así fuera en un texto, pero pude leer eso de él y pedir perdón por algo que yo nunca me imaginé que él sintiera arrepentimiento. Eso también a la vez fue muy liberador para mí. Y otra cosa que fue determinante para sanar es aceptar, entender que el padre escogido necesario para mi vida, el que me correspondió para crecer y evolucionar, que todo fue como tenía que haber sido, era lo que teníamos que vivir, así tenía que ser. Esa lejanía, esa ausencia, ese abandono, aunque no parezca y sea difícil de entender, ha sido de gran enseñanza para mí. Que crean o no, eso hizo de mí la mujer que soy hoy. Siempre hay una oportunidad para tener un pasado feliz, resignificar el pasado y poder ver que a pesar de él, tú eres lo que eres hoy. Y fundamentalmente entender que él también estaba escribiendo su propia historia y debía pasar por sus propios aprendizajes y tenía sus propias heridas y cosas que sanar, al igual que yo. Era un humano cometiendo errores, aprendiendo y evolucionando. El no aceptar ni dejar de lado todas las creencias que provienen del ego, que te dice que si tus padres hubieran sido distintos, tu vida sería diferente, pues eso solo te mantiene esclavo del mismo escenario de sufrimiento, sin avanzar, sin cambiar tu historia y sin realizarte en tu vida. Y bueno, ahora sí les comparto el ritual o el ejercicio muy poderoso que fue con el que lo despedí. Le pedí perdón, le perdoné y le agradecí. Entonces, a ver, en mi caso personal yo hice 3 cartas a puño y letra. Una carta es la de tomar al padre, que la encuentran en internet, y la carta de perdón, que yo la llamaría más bien una carta de liberación, porque yo siento que yo no soy una juez o un dios para otorgar un perdón a alguien. Simplemente se trata de entender que todos venimos aquí a cometer errores para igual aprender. Entonces, es una carta donde libero a ambos. Lo libero a él y me libero a mí de la carga de sentir culpas, resentimientos de las cosas que yo haya hecho que le hirieron y de lo que él hizo que me hirió a mí. Eso sí, en esta carta tómenselo muy a pecho y digan y vomiten todo lo que tengan que decirle. La rabia, si es de insultar, hijo de madre, desgraciado, todo lo que ustedes quisieran decirle en realidad, no importa, lo que sea, díganlo y sáquenlo todo en esta carta, ¿ok? Y por último, hice una carta de agradecimiento con la que al mismo tiempo lo despedí, ya que pues en mi caso mi papá falleció. Hay un ejercicio muy poderoso en terapia que se llama la silla vacía, donde puedes prender una velita y pones una silla vacía enfrente de ti y allí pones una foto de la persona. Simplemente te lo imaginas ahí sentado y vas a empezar a leer esas cartas. Yo la primera carta que leí fue la carta del perdón. Expresé toda mi rabia, todo lo que sentía y nunca le llegué a decir. La segunda que leí fue la carta para tomar al padre. Es una carta en la que yo le doy su lugar, que él es el grande y yo soy la chiquita, y que no tengo por qué juzgar o pretender decirle a él qué era lo que tenía que hacer. En internet pues hay muchos ejemplos y la adaptan a su propia historia. Y para leer esta carta cogí una foto de él conmigo cuando yo estaba chiquita.
Y por último, yo leí la carta de agradecimiento. Esta carta fue algo extendida porque en ella quise plasmar todo lo bueno que aprendí de él, y la leí de último porque es con lo que yo me quiero quedar de él, con lo bueno que sí me dio, con las cosas que sí hizo, con los recuerdos, así sean pocos, que tenga con él y en los que sí fui feliz. También empecé a agradecerle por muchas cosas. Fue una carta muy liberadora y muy bonita. Todo esto se convierte en un momento muy sensible, la verdad. Lloré muchísimo, siento que me desahogué y que dejé de cargar una mochila muy pesada que llevé por años, y aunque no creas, esto es muy poderoso, así ya hayan fallecido, así no estén presentes. Para hacer esto no necesitas ni siquiera que ellos se den por enterados. No tienes que ir a insultarlos personalmente, no, nada de eso. Simplemente es entender, asimilar, hacer el cambio dentro de ti, así no estén. La energía sutil se mueve porque somos energía, y ella se mueve y se cambia para nosotros. Como les dije, esto es algo personal, y sin darte cuenta empiezas a honrarlos, a verlos de manera diferente, y así tu vida empieza a cambiar. Y para que entiendan mucho mejor estos conceptos y estas cosas que les estoy diciendo, me encantaría poderles recomendar una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo, que la verdad para mí fue demasiado reveladora, muy enganchadora, así que se las recomiendo para que puedan comprender muchísimo más todas estas cosas. Básicamente tenemos que entender que las dos figuras más importantes de todo ser humano son sus padres, y reconciliarse con los padres es reconciliarse con la vida. Podemos caminar hacia el éxito, hacia el amor, hacia el dinero, y no quiere decir que tengas que ir todos los días, llamarlos y hacer lo que ellos te ordenen o dejarte pisotear por muchos. Honrarlos no se trata de eso, simplemente te liberas tú. El perdón te hace libre, es un acto de amor, es ser capaz de mirar al pasado y volver al presente y sentir que todo está bien, porque te tienes a ti. Y hasta aquí este video. Espero te sea de motivación, de inspiración a perdonar y a transformar esa parte de tu vida. Te agradezco por llegar hasta aquí, y quiero cerrar este video con un pequeño homenaje a mi padre, porque aquí y ahora decido recordarlo por todo lo bueno que aprendí de él y todo lo bueno que me brindó cuando se pudo. Así que chao, chao, chao. 성숙해 보이지만 볼 땐